Educar en y con tecnología. ¿Era más fácil enseñar antiguamente? ¿Se garantiza el aprendizaje hoy día por los adelantos tecnológicos? Esto y más en nuestro podcast de hoy. Soy Wilfran Oyola García, estudiante de la especialización en Educación Superior y Transformación Digital. Bienvenidos. En la primera parte de nuestro podcast vamos a abordar el tema de la tecnología de la información, no sin antes tener en cuenta, exponer la influencia, el carácter, digamos, preponderante que tuvieron las teorías tradicionales en el proceso pedagógico de la humanidad, porque si bien podemos decir que han sido superadas, siguen teniendo mucha influencia en los mismos procesos actuales. Esas tres teorías tienen que ver con el conductismo, el conectivismo y el constructivismo, donde cada una de ellas, el rol del docente es un rol muy protagónico, muy de arriba. Por ejemplo, en la teoría conductista, el docente dirige el proceso aplicando refuerzos y castigos para moldear la conducta del estudiante, quien aquí tiene un papel muy pasivo. En la teoría o en la perspectiva cognitivista, el docente diseña experiencias didácticas interesantes y el rol del estudiante pues es quien recibe esa información, es como si fuera una caja y pues recibe la información y luego toma decisiones. Y en esta última teoría tradicional es la teoría constructivista. Aquí el docente pues es, digamos, es un papel más de moderador, coordinador y facilitador. Y el rol del estudiante es allí él construye su propio conocimiento a través de experiencias significativas. Como lo decimos, estas tres teorías, aunque pareciera que ya hubieran pasado, siguen teniendo mucha relevancia, aún más en sectores, regiones, culturas pues que no tienen tanta influencia o no tienen tanta oportunidad de utilizar los medios actuales de comunicación, las tecnologías. Continuando con la exposición y profundización un poco de las tres teorías tradicionales, vamos a centrarnos en este momento en la fuente del conocimiento que tienen ellas tres: el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo. Pues todas tienen como fuente de conocimiento libros, materiales didácticos y experiencias directas. El método de evaluación también es muy parecido para las tres: exámenes, pruebas estandarizadas, proyectos y análisis de comportamiento. Aquí, por eso decíamos que ya la tecnología empieza a tener una influencia también en estas tres teorías del aprendizaje, pero más como una herramienta complementaria para reforzar los métodos tradicionales. Y por último, los ejemplos de aplicación son las aulas tradicionales, el learning estructurado, sistemas de gestión del aprendizaje, son los que juegan aquí su papel fundamental en los ejemplos de aplicación. Es obvio que la enseñanza a través de la historia de la humanidad ha tenido grandes transformaciones. Y si bien es cierto que estas tres teorías siguen teniendo influencia, como ya lo hemos resaltado, tenemos que decir que hoy día, en pleno siglo XXI, no podemos dejar de reconocer las influencias de estas teorías tradicionales, pero nos damos cuenta que la teoría conectivista es la que está manejando todo el proceso del aprendizaje en los entornos mediados por tecnologías. Así precisamente lo dice este artículo. Una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI y en el pasado es que en el pasado las cosas no cambiaban muy deprisa, así que los profesores preparaban a sus alumnos para un mundo que era muy parecido a aquel en el que estaban viviendo. Pero esa situación ha cambiado ahora de forma drástica. El mundo en que nuestros alumnos vivirán y trabajarán será radicalmente distinto a aquel en el que ellos y nosotros estamos viviendo ahora. Es una cultura acelerada que
hace y que exige precisamente que la educación esté también así, movida por la conectividad, por el conocer pues el mundo, por conocer lo que está pasando, por estar preparados pues ante todo para la comunicación. Por eso en la teoría conectivista, ¿cuál es el enfoque principal? Pues la creación de conexiones y redes entre nodos de información. Todo va a tener que ver con la información. El rol del estudiante, ¿cuál será? Participante activo que crea conexiones en redes de información. El rol del docente, facilitador del acceso a redes y recursos de información. Las fuentes de conocimiento en esta teoría conectivista pues son las redes digitales, recursos en línea, comunidades de aprendizaje. Aquí se da el aspecto muy colaborativo. Y el método de evaluación, pues es evaluación continua basada en la habilidad para crear y mantener conexiones. Así damos como el paso entre las teorías tradicionales y la teoría que está moviendo la educación, el modelo educativo actual. Pero resaltamos nuevamente, llamamos la atención de que esto para culturas que están en vía de desarrollo pues es más complicado. Ellos seguirán con esos modelos tradicionales porque no tienen las oportunidades de hacer esa conectividad, esa educación girada y movida desde los medios digitales. Es así como el término o la ciencia de la educación conocida como tecnología educativa tiene un papel crucial pues para alcanzar los fines de la educación en el mundo de hoy. La tecnología educativa como disciplina pedagógica se encarga de diseñar, aplicar y evaluar sistemáticamente los procesos de enseñanza y aprendizaje para que la educación cumpla con sus objetivos. Tenemos que decir que la tecnología educativa ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo, consolidándose como una disciplina dinámica y multifacética. Estamos aquí tomando apuntes y orientándonos para estos argumentos del artículo Tecnología Educativa y su papel en el logro de los fines de la educación de Pablo César Torres y John Kendrick Cobo, de dos universidades de Venezuela, un estudio del año 2017. Tenemos que decir que en los años 90 la tecnología educativa se fue consolidando como un campo de reflexión pedagógico enfocado en organizar entornos de aprendizaje que favorecieran tanto a estudiantes como a profesores. Aquí ya estamos viendo cómo se fue consolidando lo que llamamos la teoría conectivista con una ciencia bien establecida, con unas orientaciones, la tecnología educativa. Entonces se ha consolidado como una disciplina clave en el estudio y en la aplicación de medios materiales, portales web, plataformas tecnológicas en los procesos de aprendizaje. Según autores como Serrano Sánchez, esta disciplina abarca tanto los recursos utilizados con fines formativos como instruccionales, diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios en contextos educativos formales y no formales. Entonces, la tecnología educativa se basa en un enfoque sociosistémico que analiza los procesos de aprendizaje de manera holística e integradora, considerando el impacto de las TIC en el mundo educativo. Y es así como las grandes organizaciones como la UNESCO pues resaltan que la educación debe promover valores universales y comportamientos que sostengan una cultura de paz. Es precisamente haciendo énfasis en que la tecnología educativa hoy en día es una disciplina integral que se ocupa del diseño y aplicación de recursos tecnológicos en la educación, adaptándose también a los avances en comunicación y promoviendo un enfoque inclusivo y dinámico para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo que sí debemos decir
y subrayar es que el uso de la tecnología en la educación no es reciente, sino que es una constante histórica, pero su eficacia depende siempre de cómo se incorpore en la práctica didáctica. Autores como Area Moreira y Cabero Almenara enfatizan que el uso de la tecnología debe estar orientado a mejorar y a diversificar el aprendizaje. Terminamos la primera parte de nuestro podcast hablando de esa teoría conectivista, que ya no es teoría, sino que es una realidad que maneja toda la estructura pedagógica y también todos los entornos familiares, empresariales, de trabajo, pero se convierte en un reto muy grande precisamente para los ambientes educativos, porque si es una herramienta, una potencialidad, se convierte también como en una debilidad o en una amenaza, porque pues los niños y los jóvenes están muy aferrados, muy manipulados, muy pegados precisamente a la conectividad, a las redes sociales y también a los videojuegos. Por eso aparece como una oportunidad el término, la estrategia de la gamificación, gamificar y transformar la escuela, potencialidades de la gamificación, que son dos artículos que nos ayudan precisamente a entender esta estrategia. La gamificación en la educación se centra en la creación de un entorno de aprendizaje que simule un juego donde los estudiantes puedan interactuar con contenidos y actividades de manera lúdica y competitiva. Eso se logra a través de la implementación de mecánicas de juego, puntos, badge, tablas de clasificación y desafíos que permiten a los estudiantes competir y colaborar entre sí. Esta estrategia tiene grandes beneficios, claro, aumentar la motivación del interés, que es lo que no tienen los estudiantes hoy día, mejorar la retención de información y comprensión de conceptos complejos, fomentar la colaboración, porque pues estos juegos siempre son en equipo, proporcionar retroalimentación inmediata, porque después de que juegan siempre se cuentan cómo fueron las jugadas, cómo les fue, por qué les fue así, por qué hicieron esto, por qué hicieron lo otro, y facilitar la diferenciación instruccional. ¿Cuáles son los desafíos, limitaciones de la gamificación? Pues la necesidad de diseñar experiencias de aprendizaje que sean auténticas y relevantes para los estudiantes. También la importancia de evitar la sobrejustificación y el enfoque excesivo en la competencia, porque pues volvemos a decirlo, pues en el juego se compite, entonces no puede ser que eso los lleve también a que esa competición les vaya transformando la vida o se les vaya poniendo como un rol también para la vida. Y por último, la necesidad de garantizar la equidad y la inclusión en el acceso a las tecnologías. La gamificación entonces es una estrategia prometedora para mejorar la educación y con la tecnología, pero requiere un enfoque cuidadoso y reflexivo para asegurar que se utilice de manera efectiva y equitativa. La otra estrategia o concepto que debemos tener en cuenta es el aprendizaje invertido. O sea, los estudiantes en este enfoque o en esta estrategia no aprenden los conceptos en el aula, sino que los aprenden en casa a través de recursos en línea, videos, lecturas y otras actividades. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la personalización del aprendizaje, mayor tiempo para la práctica y la colaboración. Los estudiantes pueden trabajar en actividades prácticas y colaborativas en el aula, mejorar también la comprensión y podríamos decir que mayor eficiencia. Los docentes pueden dedicar más tiempo a retroalimentar y apoyar a los estudiantes. Sin embargo, como todo, también tiene sus desafíos. ¿Cuáles son los desafíos del aprendizaje invertido? La necesidad de acceso equitativo a las tecnologías, muy parecido a la gamificación, la importancia de diseñar actividades en línea que sean efectivas y relevantes, y la necesidad de garantizar la motivación y el engagement de los estudiantes en el aprendizaje en casa. Por último, pues este es el más relevante y tiene que ver con todo y con toda la teoría de la conectividad, y son los ambientes digitales, que ofrecen nuevas oportunidades para la enseñanza y se refieren a entornos de aprendizaje en línea que permiten a los estudiantes interactuar con contenidos, recursos y otros estudiantes de manera flexible y personalizada. Los beneficios: mayor
accesibilidad, personalización del aprendizaje, también mayor interactividad. Los estudiantes pueden interactuar con los contenidos y otros estudiantes de manera más efectiva y mayor colaboración. Tenemos que decir que los medios digitales también tienen desafíos como todo y limitaciones. La necesidad de acceso equitativo a las tecnologías, la importancia de diseñar actividades que sean efectivas y la necesidad de garantizar la seguridad. Entonces, para superar todos estos desafíos es importante considerar las siguientes estrategias. Diseñar ambientes digitales que sean inclusivos y accesibles para todos los estudiantes. Desarrollar habilidades digitales a los estudiantes y docentes. Establecer políticas de seguridad y privacidad en línea y evaluar y mejorar continuamente los ambientes digitales. En conclusión, entonces, los ambientes digitales en la educación ofrece nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje, pero requiere siempre un enfoque cuidadoso y reflexivo. Lo que tenemos que entender que los educadores deben considerar los beneficios y desafíos de los ambientes digitales, de la educación invertida y también de la gamificación. Siempre tiene que haber como esa verificación de que los procesos estén buscando el beneficio de los estudiantes, su crecimiento como personas, como seres humanos, como seres de conocimiento. Así pues damos cierre a nuestro podcast de hoy, que tiene que ver precisamente en el desarrollo didáctico de la educación en y con la tecnología. Soy Wilfran Oyola García, espero que les haya gustado, espero volvernos a encontrar.